Gracias. Ya. Muchas gracias, Magíster. Soy la Cárdenas. Buenas tardes, colegas, participantes de este maravilloso curso que se ha iniciado el día de hoy. Ya hemos escuchado a la Magíster, soy la Cárdenas, que me ha hecho una presentación y me siento muy halagada por sus palabras. Trabajo con Zoila ya 4 años, estoy en el Hospital Revalliati, en la unidad de segundo A prematuros. Antes he trabajado en Hospital Minsa, también en el Hospital de Guaral, también he trabajado en Posta, y antes de ingresar al Hospital Revalliati trabajé en María Auxiliadora, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre la administración de medicamentos en las diferentes vías, pero más que todo es en taller cómo nosotros lo realizamos, ya que son actividades rutinarias que realizamos en nuestro servicio, en nuestra área. Y también vamos a tener la compañía de la Magíster Zoila Cárdenas, también vamos a contar con su participación después de haberla escuchado hablar sobre la administración de medicamentos en vía endovenosa, en vía dérmica. En día de mañana ya vamos a escuchar a las licenciadas especialistas Fresia Becerra, a la licenciada también especialista María Córdoba, que nos van a hablar también sobre la administración de vía oral inhalatoria, lo que es también la administración por catéteres umbilicales, ¿no? Cómo nosotros realizamos el procedimiento, cómo administramos los medicamentos, qué vías debemos utilizar. Entonces ahora vamos a hacer el taller, ¿sí? Y después, consecuentemente, voy a brindar la teoría sobre administración intraósea y endotraqueal. Entonces vamos a empezar. Cuando nosotros empezamos administrando medicamentos en las diferentes vías, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta qué medicamentos vamos a administrar, qué vías de acceso tiene nuestro bebé prematuro, nuestro bebé a término, qué medicamento vamos a realizar la administración, por qué vía, si es un medicamento por vía oral, y si nuestro bebé está con sonda orogástrica, cómo vamos a prepararlo. Aquel medicamento antibiótico que se administra también por una vía endovenosa periférica, qué medicamentos no debemos colocar en una embolo y debemos de pasarla por una bomba perfusora, ¿no? Entonces ya de nosotros conocemos y sabemos qué es una administración de medicamentos, ¿no? Nosotros sabemos que son acciones que se efectúan para la administración de todo medicamento, sea un antibiótico, sea un medicamento de elección que necesite nuestro paciente, o sea, una administración de una nutrición parenteral total o parcial. ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo va a ser lograr una acción específica mediante la administración de este medicamento, ya sea con qué fin preventivo, como es preventivo nos podemos referir a una profilaxis antibiótica, cuando recibe nuestro bebé antibióticos para descartar una sepsis vertical, o también terapéuticos cuando ya está con una infección intrahospitalaria y necesita un tratamiento de antibiótico. Entonces, la preparación de medicamentos generalmente se basa en alistar nuestra mesa, lo que nosotros vamos a necesitar para administrar los medicamentos. Entonces, primero nosotros tenemos que alistar, ¿no? Alistar nuestros materiales y ver qué vías tiene nuestro bebé. Por ejemplo, nuestro bebé puede tener un catéter percutáneo que nosotros tenemos que direccionar en qué lumen va a pasar la nutrición parenteral, que va a pasar los inotrópicos y siempre va a quedar el otro lumen para los antibióticos. También si nuestro bebé tiene solamente una vía endovenosa periférica, de igual manera como nosotros vamos a administrar, ¿qué necesitamos? ¿Qué vamos a necesitar si es una administración endovenosa? El medicamento. Primeramente el medicamento. Necesitamos también lo que es la solución, si el medicamento se va a hacer la reconstitución con suero fisiológico o si se va a hacer la reconstitución con agua estéril, ¿no? En nuestra unidad también tenemos frascos de agua estéril de 1 litro, como también tenemos ampollas de 5 mililitros o de 10 mililitros. ¿Qué más necesitamos? También nuestras líneas de venoclisis para nosotros poder administrar el medicamento que ahora les voy a mostrar. Necesitamos la jeringa para alistar nuestras vías de infusión. Necesitamos también jeringas de 1, si es un bebé prematuro y necesita dosis pequeñas, necesitamos calcular
calcular exactamente la dosis y diluirlo con suero fisiológico hasta para poder nosotros colocar a nuestro bebé. Si es una administración de paquete globular, de hemoderivados, necesitamos ya otro tipo de equipo de transfusión, que son diferentes a la de la venoclisis, que en el equipo de transfusión siempre vamos a observar que tiene un pequeño filtro, porque nosotros primero, antes de administrar este paquete globular, el plasma, plaquetas, siempre necesitamos primero filtrar y luego nosotros vamos a administrar, ya sea la cantidad, sean 10 cc, sean 13 cc, en 2 o 3 horas, según corresponda a la indicación médica. Entonces vemos la diferencia, no siempre venoclisis, siempre lo hemos visto, no nos podemos confundir en los colores de lo que es aquí, de lo que libera la presión, en lo que es el manejo de abrir, cerrar, son diferentes, no siempre color rojo que es para los hemoderivados y el venoclisis azul. Y también vemos la diferencia por el filtro. Si es una administración de medicamentos por vía oral y nuestro bebé aún es pequeño, todavía está en proceso de la succión, deglución y respiración, que necesitamos una sondita porque nuestro bebé va a estar con sonda, va a recibir la alimentación por medio de la sonda orogástrica y aparte los medicamentos que le vamos a administrar. Como también hay medicamentos que lo vamos a administrar directamente en la boquita de nuestro bebé. Entonces, de ahí nosotros que también necesitamos algodón y necesitamos alcohol, porque antes de administrar todo medicamento necesitamos desinfectar las vías, como ya lo ha mencionado la licenciada Zoila Cárdenas en la ponencia. Entonces necesitamos nosotros una previa limpieza para realizar la conexión. ¿Cuáles son nuestros errores frecuentemente que se pueden cometer en la unidad? La vía de administración equivocada. La prescripción realizada en paciente equivocado. Por eso siempre es muy importante verificar nuestras indicaciones médicas, ver el antibiótico que va a recibir, por ejemplo, el bebé Flores, a diferencia del bebé Pérez, ¿no? Cada quien tiene sus propias indicaciones médicas. Los horarios, sí, nosotros tenemos horarios establecidos. Cada 8 horas administramos a las 10, 18 y 22 horas. Entonces también administramos cada 12 horas, cada 6 horas, pero independientemente de lo que son los medicamentos que no los podemos juntar en los horarios. Por ejemplo, si recibe vancomicina y imipenem, no los podemos colocar en un mismo horario. Siempre tiene que tener una hora de diferencia. La vancomicina lo podemos pasar a las 14 horas y el imipenem a las 15 horas, ¿no? Entonces esa es la diferencia. ¿Qué más? Otro error comúnmente podemos encontrar, el error en la dosificación. Por eso es muy importante. Es cierto que el médico es aquel el que indica, el que da la dosis adecuada para nuestro bebé, pero nosotros también tenemos que tener conocimiento de cuánto es lo que realmente necesita nuestro bebé, porque se pueden pasar, puede haber errores en una comita, en el punto, ¿no? Que no lo haya colocado y entonces esos errores pues pueden ser catastróficos para nuestro bebé. Vamos a administrar una dosis que es superior a lo indicado. El paciente equivocado. Eso también tenemos que tenerlo presente, tenemos que tenerlo en cuenta, que no todos los bebitos reciben el mismo medicamento, el mismo antibiótico, cada quien es individualizado. Por eso, para la administración de medicamentos, nosotros atendemos al bebé Flores y luego posteriormente al bebé Pérez, ¿no? Tratamos de no mezclar, o sea, atención individualizada para cada uno. La duplicación del medicamento, también por eso es muy importante en nuestro RP de enfermería, en nuestras indicaciones, hacer un check una vez que ya hemos colocado el medicamento, porque podemos tener 2 bebés a nuestro cargo o 3 bebés y como la mente es tan frágil, a veces tenemos que pasar hemoderivados a un bebé, tratamiento a nuestro otro bebito, entonces siempre nos podemos en ese momento confundir si le hemos colocado o no. Entonces por eso, inmediatamente después de colocar el antibiótico o el medicamento, hacemos un check. Y la mala conservación también de medicamentos. Entonces, en los cuidados de enfermería,
¿qué vemos nosotros? Los 10 correctos. Lavado de manos, el medicamento correcto, la dosis correcta, todo lo que nosotros ya sabemos desde pregrado. Entonces, la administración de medicamentos por vía oral, como sabemos, lo vamos a realizar por la cavidad oral, y si el bebito tiene sonda orogástrica, lo realizamos por la sondita orogástrica. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta que no todos los medicamentos se pueden diluir con la leche, porque es por un tema de osmolaridad que ya más a fondo lo van a explicar el día de mañana en la administración. Entonces, hay medicamentos que se pasan en un periodo de 30 minutos o una hora antes de la alimentación para que tenga un mejor funcionamiento y también para no sobrecargar la osmolaridad de la capacidad gástrica de nuestro bebé. Entonces, en las osmolaridades, esto es para de su conocimiento, que ya lo sabemos, cuánto es la osmolaridad de cada antibiótico, también debemos de saber el pH. Entonces, todos esos conocimientos los tenemos que tener en cuenta antes de la administración. Entonces, cuando es un medicamento por vía oral, como vemos aquí en la imagen, así se derivan los medicamentos en farmacia a través de papelitos que son pastillas dosificadas para brindarle la administración de nuestro bebé. Por ejemplo, ahí tenemos el ácido ursodeoxycólico, 20 miligramos, entonces el médico hace la receta con las pastillas que ingresan a farmacia y luego de ello hace otra receta para la preparación. Y cuando ya después de un día nos llega el sobrecito cubierto con todos los papelitos que nosotros vamos a administrar. Entonces nuestro bebé tiene su sondita orogástrica y entonces vamos a hacer cuenta que le hemos colocado, ¿sí? Entonces aquí tiene la sondita, la medida adecuada, que ya nosotros sabemos desde pregrado cómo se coloca la sonda orogástrica, cómo lo fijamos. Entonces luego de ahí nosotros cogemos una jeringa de 3. En el ácido ursodeoxycólico, un ejemplo, ¿no? Entonces cogemos un papelito. Nosotros aquí hemos aspirado agüita estéril, solamente 0.5, y luego de ahí nosotros ocluimos ¿para qué? Para poder ingresar el medicamento, pero no olvidarnos que toda manipulación con medicamentos es con guantes estériles para poder administrar y prevenir infección. Entonces aquí agregamos el medicamento que viene en papelito. Vamos a hacer cuenta que este es el papelito, lo hemos abierto. Y ingresamos y vamos a diluir con 0.5 o hasta 1 de agüita estéril, ¿no? Entonces nosotros removemos un poco para diluir las partículas que puedan quedar pegadas en la jeringa. Entonces diluimos y inmediatamente nosotros vamos a administrar por la sonda orogástrica, ¿no? Entonces nosotros colocamos y no es que se lo vamos a colocar inmediatamente, sino a gravedad. Va a ir disminuyendo, va bajando y con el émbolo podemos ir empujando poco a poco. Una vez que ya termina de descender el medicamento diluido, ocluimos y ingresamos un poquito de aire para que termine el recorrido. Y luego después de ello, ya cuando le toca la dieta a nuestro bebé, le administramos su fórmula maternizada o su leche materna exclusiva. Entonces, luego de ahí, nosotros, ¿qué medicamentos no se pueden diluir? Como por ejemplo, también tenemos cafeína. La cafeína también, al inicio, nuestro bebé que ingresa a la unidad, y si es un bebé prematuro, recibe cafeína endovenosa. Esa cafeína endovenosa se extrae la dosis, que es de 10 a 20 por kilogramo de peso, y luego de ahí se diluye. Si es un bebé prematuro menor de 37 semanas, se diluye solamente con 1 centímetro de dextrosa al 5%. Y si es un bebé que ya ha pasado las 37 semanas o es un bebé que es pequeño para la edad gestacional o es grande para la edad gestacional, ya lo podemos diluir con 3 centímetros de dextrosa al 5%. Entonces, ahí nosotros vemos que la cafeína al inicio es endovenosa, pero una vez que nuestro bebé ya inicia la dieta, ya tiene una sondita, entonces ya se le puede cambiar a la cafeína vía oral.
Es una suspensión que cada papito lo adquiere externamente al hospital porque tienen que ir a la farmacia universal a comprar la suspensión para sus bebés. Entonces, de ahí de la suspensión se extrae también la cantidad dosificada que le vamos a administrar a nuestro bebé, ¿no? Si es 5 o si es 8, entonces nosotros, si es 8 miligramos, entonces 0,8 nosotros vamos a administrar, porque es de 10 mililitros diluido en 1. 10 miligramos diluido en 1. Entonces de ahí nosotros extraemos la dosis. Si es un bebé que recibe solamente 8 miligramos, entonces nosotros sería 0,8. Entonces, si nuestro bebé ya está en un proceso de succión, deglución, respiración, pero que todavía mantiene la sondita, le podemos dar la cafeína por la cavidad oral, de poquito a poquito, pero siempre nosotros mantenemos el horario de esta cafeína a las 10 de la noche, porque esta cafeína es definida en la noche. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque en la noche es donde el bebé hay una mayor depresión, el bebé se acopla más a lo que es, si está en ventilador, se acopla más al ventilador, o si el bebé en las noches es que mayormente se necesita que el bebé esté alerta para que pueda seguir respirando. Entonces, por eso que la cafeína endovenosa o la cafeína vía oral se administra siempre en horarios de la noche. A las 10 de la noche es un horario estandarizado que manejamos nosotros en nuestra unidad. En la cafeína vía oral, que es a las 10 de la noche, siempre estamos viendo que a las 9 de la noche nuestro bebé recibe su dieta, su fórmula láctea, y a las 10 recién va a recibir lo que es la cafeína vía oral. Entonces, ¿qué otro medicamento más nosotros administramos? Lo que es el Mucovid, lo que es el Ferranin. Exxon, ¿me podrías proyectar las diapositivas? Sí. El Mucovid, el Ferranin, que también lo administramos nosotros por vía oral, generalmente en las mañanas. En las mañanas, antes de las 10 de la mañana, administramos. El Ferranin administramos a las 8 de la mañana, el Mucovid a las 9 de la mañana. Aquí, como lo estamos viendo en la imagen, tenemos el Mucovid, el Ferranin, que de acuerdo a las gotas por kilogramo de peso. Acá tenemos la cafeína, esta suspensión de color marrón que tiene que estar protegida por la luz. Esta es la cafeína vía oral. Tenemos también la eritromicina, que también se le administra a nuestros bebés por vía oral. Esta eritromicina que contribuye a prevenir los reflujos. Esta eritromicina la administramos cada 6 horas, siempre en el horario de 12-6, 12-6, pero media hora antes de que nuestro bebé va a recibir la dieta. Entonces, antes de pasar a la vía oftálmica, entonces tenemos que tener en cuenta que los medicamentos, mayormente que son como pastillas, como el captopril, también recibe nuestro bebé las hidroclorotiacidas, ¿no? Las espironolactona, también lo reciben en un horario que no se debe de mezclar con la dieta. Entonces, es por ello que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? Siempre en tema de la osmolaridad, no solamente por vía endovenosa, sino también por la vía oral. En la administración de medicamentos vía oftálmica, nosotras manejamos mayormente la dilatación de las pupilas. Cuando nuestro bebé viene la doctora de oftalmología, viene a hacer un control de retinas, de retina inmadura. Entonces, aquí nosotros los preparamos. ¿Cómo los preparamos? Entonces, administramos gotitas por la vía oftálmica. Utilizamos las gotitas de tropicamida al 1% y para la fijación el alcadilat. Esta tropicamida puede estar en el ambiente y el alcadilat sí tiene que estar refrigerado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para una administración vía oftálmica? Preparamos nuestro campo, jalamos nuestros guantes estériles, también cogemos las gasas pequeñas. Y en cuanto a las gasitas, nosotros antes de administrar cualquier solución por la vía oftálmica, siempre tenemos que hacer una previa limpieza. Entonces nosotros, nuestros guantes estériles, nuestras gasas pequeñas, y mojamos un poquito con agua estéril. Cuando mojamos un poquito, nos calzamos los guantes,
nos ubicamos perfectamente a nuestro bebé. Cuando vamos a administrar en la vía oftálmica, nosotros aquí tenemos que manejar la posición de nuestro bebé, porque al administrar estas gotitas al ojito tenemos que abrir perfectamente lo que son los párpados para que la gotita pueda ingresar a nivel de la conjuntiva y en base a ello aprender su acción en lo que es en la dilatación de las pupilas. Entonces nosotros nos calzamos los guantes, hacemos la previa limpieza, siempre cogemos cada gasita individualizada para cada ojito y limpiamos de dentro hacia afuera. Cogemos otra y también limpiamos de adentro hacia afuera. Luego de ahí nosotros tratamos de abrir, extender los párpados. Exxon, ¿sí está proyectando la imagen? Sí. Allá sí. Para nosotros administrar entonces la gotita, lo que hacemos es aperturar, estiramos lo que son los párpados de nuestro bebé, aperturamos y dejamos caer la gotita de tropicamida. Luego de ahí nosotros contamos hasta 20, luego de 20 cerramos el ojito de nuestro bebé y el mismo procedimiento hacemos con el ojito derecho. Para la dilatación de las pupilas necesitamos 3 veces nosotros dilatar, es decir, cada 20 minutos vamos a hacer la dilatación con las gotitas de tropicamida. Entonces, la primera gotita la aplicamos, esperamos luego 20 minutos. Después de 20 minutos realizamos la segunda aplicación. Y la tercera ya la hacemos con el Alcadilá para que estén fijadas las pupilas y para que cuando venga la doctora en oftalmología, viene a evaluar a nuestros bebés, entonces tiene que tener una mejor imagen de lo que es de la retina, tiene que tener una mejor visualización para así ella emita su informe. Entonces, no olvidarnos también que después de cada dilatación, nosotros luego, antes de agregar la segunda gotita, nos tenemos que fijar con la linterna de que estén ya dilatándose poco a poco las pupilas. Porque, ¿qué pasaría si no evaluamos? Estamos dilatando y no evaluamos, entonces llega el momento en que tiene su control de oftalmología y las pupilas no están dilatadas. Entonces, en ese momento nosotros no vamos a dilatar inmediatamente, ¿no? Porque la dilatación es todo un proceso. Entonces, también en lo que es la administración de la tropicamida, también tenemos que tener en cuenta el control de las funciones vitales, porque también eleva un poco la frecuencia cardíaca, o nuestro bebé, si recibió la dieta, también puede regurgitar. Y entonces nosotros necesitamos valorar. Después de cada aplicación de la dilatación, de la fijación de las pupilas, debemos nosotros evaluar tanto las funciones vitales como también la observación física y clínica de nuestro bebé. Entonces, eso es con respecto a lo que es la fijación, la dilatación de pupilas. Luego de ahí también nosotros administramos vía oftálmica lo que es ciprofloxacino, que se administra cada 4 horas cuando nuestro bebé tiene presencia de secreciones amarillas y después de ello se le envía un cultivo de esas secreciones y nuestro bebé ya inicia ya ciprofloxacino oftálmico, ¿no? De igual manera se aplica una gotita en cada ojito, pero previa limpieza. Siempre no olvidarnos que previa limpieza para que haya una mayor eficacia de cada medicamento. Eso podemos proyectar la diapositiva. Entonces, luego de ahí, de la vía oftálmica, nosotros también vamos a ver que tenemos que administrar. Entonces, aquí, como les mencionaba, ¿qué materiales necesitamos? Necesitamos los guantes, aquí está la tropicamida, midriasil, el Alcadilá, que es al final para la fijación de pupilas, el ciprofloxacino también en gotas. El procedimiento, como les mencioné, previa limpieza, se aperturan los párpados de cada ojito y se desprende una gotita y se mantiene abierto contando hasta 20. Luego de ahí tenemos la administración de medicamentos vía intramuscular. Nosotros generalmente en la unidad manejamos vía intramuscular más que todo en lo que es en la fitomenadiona.
cuando trabajaba en María Auxiliadora también manejábamos lo que era administración intramuscular, lo que eran ampicilina, amicacina, cuando eran bebés que ingresaban con un descarte de sepsis vertical o también cuando eran bebés con tratamiento de antibiótico con un RPM mayor de 12 horas. Entonces recibían intramuscular en ambas piernitas, ampicilina y amicacina. Entonces nosotros en la unidad lo que manejamos intramuscular es la fitomenadiona, que nosotros lo administramos. Si en caso no tuviéramos también la vitamina, el conaquión, lo que es endovenoso. Pero nosotros al administrar también sacamos la dosis, depende del peso del bebé, y nosotros vamos a colocar en el vasto externo, en la cara anterior, y primero que hacemos una limpieza, ubicamos la zona con todas las medidas de bioseguridad, limpiamos en forma circular, en una coma, ya hemos cargado la dosis de la fitomenadiona, hacemos un pequeño plieguecito y nosotros ingresamos, aspiramos para que no haya sangrecita y luego insertamos el medicamento, colocamos el algodón, retiramos la jeringa y hacemos presión. No le colocamos esparadrapos porque suficiente es con la presión de 10 segundos donde para el sangrado y ya no le producimos otra incomodidad más a nuestro bebé. Entonces, en lo que es intramuscular y luego de ello, Exxon, ¿podríamos proyectar? Luego de ahí, de lo que es intramuscular, nosotros vamos a proceder con la administración de medicamentos inhalatorios. Nosotros también manejamos nuestros medicamentos inhalatorios a través de aerocámaras cuando nuestros bebés ya están, son bebés más grandes, están en intermedios y necesitan administración de salbutamol, de bromuro de hipatropio. Entonces nosotros sabemos que hay aerocámaras pediátricas, pero para nuestro bebé son demasiado grandes y entonces no habría una mejor eficacia de este medicamento porque si no tratamos de sellar la vía aérea, entonces el medicamento puede estar saliendo por los costados y no se podría brindar todo el medicamento al 100% a nuestro bebé. Entonces también nosotros en la unidad adaptamos pequeñas aerocámaras, como pueden observar ahí en la imagen. Adaptamos estas aerocámaras, que es un clorurito de suero fisiológico de 100 mililitros, le cortamos y tratamos de que todo el contorno se cubra para que los filamentos no lastimen a nuestro bebé, ¿no? Entonces, tratamos de buscar solución en aquellos bebés que son más pequeños, en aquellos bebés más grandes, ya las aerocámaras pediátricas sí inmediatamente sellan completamente lo que es la vía aérea. Cuando están en ventilación mecánica, lo que nosotros utilizamos es el MDI. El MDI, como ustedes verán aquí, va adaptado a lo que es a nuestros corrugados de ventilación. Aquí vemos como del salbutamol, nosotros ese medicamento, que es como un vial que vemos acá en la imagen, entonces aquí vemos que ingresa al MDI y hacemos los PAF. Hacemos el PAF, luego lo retiramos y esperamos, ¿no? Esperamos, contamos 10 segundos, luego inmediatamente realizamos el otro PAF. Luego de ahí nosotros, en los medicamentos inhalatorios, nosotros procuramos en el MDI realizar con el dispositivo que no generalmente lo contamos rutinariamente, porque ese dispositivo lo adquieren los papás externamente del hospital. Entonces ese MDI lo utilizamos en ventilación mecánica, cuando necesitan medicamentos inhalatorios nuestro bebé. Pero si nuestro bebé ya está hospitalizado, en intermedio, ya es un bebé más grande, ya utilizamos ya en salbutamol, los inhalatorios por aerocámara pediátrica, o si son más pequeños, los adaptamos también a nuestros bebés de acuerdo al tamaño de rostro de nuestro bebito, ¿no? En la administración de medicamentos por vía endotraqueal, conocemos lo que es la adrenalina, conocemos también el surfactante.
La adrenalina en nuestra unidad no la utilizamos, antes sí lo utilizaban, pero ahora la adrenalina más se está utilizando por vía intravenosa o también por el catéter umbilical. Ahora voy a brindar la teoría de lo que es la administración de medicamentos vía endotraqueal, posteriormente de en taller. Esta adrenalina, ¿por qué? No es que esté contraindicado, no, sino es que al momento de nosotros revisar las guías de reanimación, nosotros vemos que la primera vía de elección para la administración de adrenalina es la vía endovenosa. Si luego de 60 segundos no se consigue esta vía endovenosa periférica, entonces se entra ya a una vía de administración intraósea. Entonces, si no se consigue esta vía intraósea, inmediatamente va a lo que es ya una aplicación de adrenalina a través del tubo endotraqueal. Entonces, no es que esté contraindicado, sino que tiene un poco de desventajas, debido a que al inicio, pues el bebé cuando nace, porque generalmente esto lo manejan en sala de partos, entonces, cuando nace nuestro bebé en el pulmoncito, en los alvéolos, siempre va a quedar un líquido pulmonar fetal, que al inicio el bebé va descartando, eliminando desde el 75%, luego del 50%, pero aún va a quedar el 25% de este líquido. Entonces, como la adrenalina endotraqueal va a ingresar a través del tubo, entonces puede perder un mayor efecto, ¿no? Puede perder la eficacia y entonces el bebé en ese momento no lo puede aprovechar al 100%. Es por ello que la adrenalina se recomienda, de acuerdo a nuestras guías de reanimación en España, en el extranjero se indica y sería de mejor eficacia por la vía intravenosa. Ahora, en los neonatos, la vía central que mayor se aprovecha inmediatamente es el catéter umbilical. Entonces, en el catéter umbilical, inmediatamente cuando está en un paro cardiorrespiratorio, en una reanimación, se necesita de un equipo de salud, se necesita de la enfermera, del médico, del residente, de todo el equipo de salud que esté en ese momento brindando la atención. Entonces, mientras van brindando la ventilación a presión positiva, las compresiones y nuestro bebé nos recupera y se va evaluando los tiempos de acuerdo a nuestro algoritmo de reanimación neonatal, entonces por la última vía es el cateterismo umbilical. Entonces, en ese momento se cateteriza los catéteres umbilicales, tanto venoso, arterial, y en ese momento se administra la adrenalina. ¿Cómo lo diluimos nosotros? Lo diluimos de la ampollita de la epinefrina que viene en 1 mililitro, cargamos 0.1 y lo diluimos hasta 1 con el suero fisiológico. Y de acuerdo a la dosis se le va a ir administrando, que también lo voy a explicar ahora en la teoría. Entonces, nosotros ahí vemos que cuando ya nuestro bebé cateterizaron por la vía umbilical, administramos la dosis 0.2, 0.3, o si tiene una vía periférica también administramos 0.1, 0.2. Luego de ahí tenemos que ingresar suero fisiológico 5 centímetros hasta que llegue a la vía central, ¿no? Esa es la idea, porque imagínense que si ingresamos 0.2 solamente va a llegar hasta un trayecto corto, entonces necesitamos que llegue a la vía central. Entonces la adrenalina se está utilizando ahora por catéter umbilical, por la vía intravenosa, la vía intraósea también es de elección de acuerdo a nuestras guías de reanimación. Pero para la vía intraósea, que no se realiza rutinariamente, se necesita que el personal esté altamente entrenado para que esa vía intraósea se realice entre 30 a 60 segundos. Entonces, cuando ya el personal está entrenado en administrar una vía intraósea, entonces ya no sería necesariamente administrar la adrenalina por tubo endotraqueal. Entonces, esos son los pasos consecutivos para nosotros administrar una adrenalina. Por la vía endotraqueal también, ¿qué se administra? Lo que es el surfactante, ¿no? El surfactante, Exxon, ¿lo podrías proyectar? El surfactante se administra también por vía endotraqueal. Como sabemos,
La producción de este surfactante pulmonar se da en los neumocitos tipo 2, lo que evita la tensión alveolar y que además este surfactante se va a administrar en menores de 34 semanas. Entonces, el surfactante viene en una ampolla de 25 miligramos. Vemos ahí que es un vial de 5, de 10. Entonces, en este vial, este surfactante siempre tiene que estar refrigerado. Una vez que ya nos indican a la unidad, nos comunican que va a haber un ingreso de un bebé prematuro, entonces inmediatamente lo sacamos del refrigerador y lo calentamos a temperatura de ambiente. Decir calentamos es porque nosotros lo guardamos en nuestro bolsillo, lo tenemos en la mano, porque refrigerado con esa temperatura no se puede colocar el surfactante. Entonces tiene que estar en una temperatura de ambiente. Este surfactante, las dosis es de 4 miligramos por kilogramo de peso por vía endotraqueal. La dilución no se diluye, se extrae inmediatamente la dosis. Entonces hay dos métodos, el método ENSUR, el método LISA, que ahora últimamente se está utilizando. Entonces el método ENSUR consiste en que el médico es quien netamente realiza la intubación endotraqueal y vamos a hacer cuenta que acá tenemos en tubo endotraqueal. Y por entubo endotraqueal, ellos siempre utilizan lo que es una sonda orogástrica número 6, que es la 4, que es la más pequeña, para por el tubo endotraqueal ingresan la sonda y administran las dosis de acuerdo al peso, lo administran y luego de ello brindan la ventilación a presión positiva. Entonces, luego, después de esta administración, el método ENSUR consiste en intubar surfactante y luego extubar y que el bebé quede en CPAP nasal. Pero también quedan inmediatamente en un ventilador mecánico, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a la patología o los antecedentes perinatales que tenga nuestro bebé. Ahora, el método LISA también lo hemos observado también en nuestra unidad. Es un método que de igual manera, pero no va a necesitar en tubo endotraqueal, sino que con el laringoscopio inmediatamente introducen la sonda orogástrica, pero nuestro bebé está con CPAP nasal. Entonces, nuestro bebé está con CPAP nasal, ingresan por el laringoscopio, ingresa la sonda, ingresa además lo que es el surfactante. Ingresa el surfactante y luego de ello se retira y nuestro bebé queda en CPAP nasal, ¿no? Tiene sus ventajas, sus desventajas, que también lo vamos a ver, pero hay estudios que indican que el método LISA es menos traumático también para nuestro bebé, aunque dependientemente también de la evaluación médica, también independientemente de la patología que tenga nuestro bebé, ¿no? Esos procedimientos son netamente médicos, nosotros no los realizamos, pero sí es muy importante saberlos porque nosotros vamos a brindar los cuidados de enfermería post aplicación de surfactante, que es no aspirar las secreciones en 2 horas, siempre verificar que no haya reflujo de surfactante, observar también la valoración de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, entonces evaluar más que todo los signos clínicos de nuestro bebé. Luego de ahí, nosotros ya vamos a pasar por otra administración de medicamentos, de lo que son las vías endovenosas, las que ya han visto por teoría. Entonces, la vía endovenosa nosotros conocemos de tres modalidades, de 3 modos. Una administración intravenosa directa, que quiere decir que es una infusión lenta de 2 a 5 minutos. Vamos a mencionarlo y luego lo voy a explicar aquí en vivo, ¿no? La perfusión intermitente, que es la administración donde el medicamento ya está reconstituido, ya está diluido, pero este medicamento tiene que ir en tiempo, en 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 4 horas. La perfusión continua son aquellos ya administración de medicamentos o infusiones, como es ya la nutrición parenteral o una dextrosa al 5, 10, 15, 20%, pero que ya es una perfusión continua.
¿Cuáles son las vías de administración? Tenemos la vía endovenosa, tenemos la vía también del catéter percutáneo y también las vías de catéter umbilical. Los errores que ya lo hemos observado. Entonces es muy importante también saber sobre la osmolaridad, ¿no? Con cuánto de osmolaridad nos permite pasar una vía endovenosa periférica, cuánto de osmolaridad nos permite pasar un catéter percutáneo. Entonces siempre es lo que debemos de tener en cuenta. También el pH, si es un medicamento altamente alcalino, altamente ácido, entonces nosotros tenemos que conocer. Entonces tenemos ambas vías, tenemos la vía, aquí vamos a mostrarle, tenemos aquí una vía de un catéter percutáneo que tiene 2 lúmenes, que es lo que manejamos nosotros rutinariamente en la unidad. Tenemos también la vía periférica, que es nuestro catéter número 24, en que nosotros también, si le colocamos, si es que no tuviera catéter percutáneo, no quiere decir que todo bebé con catéter percutáneo tenga también una vía endovenosa periférica. Exxon, ahora sí lo puedes. Entonces nosotros cuando ya tenemos estas vías, ¿cómo administramos? Cuando nuestro bebé tiene un catéter percutáneo, tiene 2 lúmenes. El primer lumen va a pasar la NPT con inotrópicos y el segundo lumen va a pasar los antibióticos. Entonces, preparamos nosotros nuestra línea y cómo vamos a pasar nuestro medicamento. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestros guantes estériles, nuestros algodones, necesitamos el equipo de venoclisis, la jeringa, el suero fisiológico. Y necesitamos un equipo de epicutáneo que consta de una tijera y una pinza. Entonces, nuestro bebé todas las mañanas nosotros colocamos nuevamente nuevas líneas, nuevas jeringas con suero fisiológico que van a contribuir o van a ayudar para la administración de nuestros medicamentos. Entonces, como esta es una pinza estéril, nuestra pinza de tijera de epicutáneo, entonces nosotros cortamos. Y aquí nosotros vemos que en este lumen, acá tiene una línea que ya pues es del día anterior, ¿no? Que ha cumplido las 24 horas y que necesita cambiar. Entonces, mientras está colocado, nosotros preparamos. Esta línea nos va a servir para el tratamiento. Entonces, extraemos el suero fisiológico, generalmente 20, porque necesitamos permeabilizar toda la línea. Adaptamos la jeringa a nuestro equipo de venoclisis y va directamente colocado a nuestra bomba perfusora que manejamos, la Fresenio. No sé si por un momento lo puedes, no, la imagen de la diapositiva, sí, solamente para que vean la bomba. Entonces nosotros, sí, ya. Entonces cuando nosotros preparamos la jeringa con suero fisiológico, nosotros, esta es la bomba que utilizamos, la bomba la Fresenio. Esta es una bomba perfusora Fresenio que colocamos. Aquí vamos a poder observar cómo colocamos. Ahí está. Entonces esa línea es la que nosotros manejamos. Esa línea Fresenio es la que ahí nosotros administramos el medicamento y nosotros preparamos diariamente, todas las mañanas cambiamos. Ahora sí. Ya, entonces de ahí nosotros ya cargamos el suero fisiológico, hemos permeabilizado toda la línea de venoclisis, además todas las mañanas también cambiamos las llaves de triple vía. Entonces nuestra llave también, nosotras la cambiamos y permeabilizamos todo, ¿no? La línea de venoclisis, la llave de triple vía. Luego de ahí que ya hemos permeabilizado, nosotros presionamos y vemos que ya cayó el suerito fisiológico. Si gustamos o si gustan, podemos agregar un poquito más nada más. De acuerdo a nuestra experiencia, nosotros lo llenamos hasta 16 porque de ahí recibe un medicamento y cuando lo regresamos se empuja y entonces tiene que haber un pequeño espacio. Entonces nosotros de ahí
lo adaptamos, lo colocamos a la bomba perfusora Fresenius y luego de ahí nosotros con gasas, con alcohol puro, nosotros con guantes estériles desconectamos, limpiamos y colocamos la nueva línea. Luego de ahí, nosotros cubrimos esa llave con gasas estériles limpias. Entonces son gasas un poco más grandes, son gasas pequeñas, ¿no? Y tratamos de cubrirlas de manera que solamente esta conexión quede libre cuando nosotros queramos administrar el medicamento o cuando tengamos que colocar otra línea, ¿no? Entonces, de ahí nosotros cómo administramos el medicamento. Entonces, ya como ya hemos visto el imipenem viene en un vial de 500 miligramos. Ese imipenem primero se hace la reconstitución, ese vial se diluye y luego supongamos, alistamos el imipenem y el suero fisiológico de 100. Extraemos de aquí 10 centímetros y de aquí lo llevamos al vial del imipenem. Hacemos la reconstitución y esos 10 lo ingresamos al mismo frasco de suero fisiológico. Entonces tenemos los 100 mililitros de imipenem. Este imipenem, de aquí ya extraemos la dosis. La dosificación hemos nosotros revisado, ¿no? Hemos calculado que son 9 cc que tenemos que extraer de suero fisiológico. Extraemos los 9 del imipenem y luego de ahí extraemos los 9 del imipenem, pero exactamente porque nosotros el imipenem, si extraemos los 9, no podemos nosotros regresar por esta vía como podemos hacer con un medicamento de vancomicina que es 2 centímetros que lo podemos regresar. Pero el imipenem no lo podemos regresar, ¿por qué? Porque el imipenem tiene que tener su propia línea y su propia jeringa y bomba de perfusión. Entonces, para el imipenem nosotros preparamos lo mismo que hacemos con el suero fisiológico. El imipenem también. Del suero que ya está diluido del imipenem extraemos 20 y si va a recibir solo 9, nosotros adaptamos también otra línea nueva, cortamos otro equipo de venoclisis y nosotros adaptamos y ya solamente esta línea va a ser de imipenem. Entonces ustedes dirán, ¿por qué? Porque el imipenem, como recibe dosificación a volúmenes más de 5, o sea, 9, así sea 4 centímetros de imipenem de la dosis, entonces va a haber un recorrido que prácticamente va a quedarse en todo el trayecto del equipo de venoclisis. Entonces, no se puede mezclar el suero fisiológico con la administración del medicamento. Es por ello que el imipenem, como es un medicamento que recibe en unas dosis y una dilución más alta, porque hay bebés que reciben 18 centímetros, ¿no? Depende del peso de nuestro bebé. Entonces es por ello que el imipenem debe de tener su propia línea y su propia jeringa para que se administre. Una vez que se termina de administrar el imipenem, nosotros desconectamos y igual limpiamos con algodón, gasita, con alcohol puro, limpiamos y colocamos la otra línea que es de suero fisiológico. Entonces colocamos aquí y programamos, aunque sea 1 centímetro, para nosotros poder limpiar el trayecto por donde ha administrado el antibiótico. Entonces tratamos de limpiar. ¿Por qué limpiamos siempre después de cada administración? Porque tenemos que evitar las obstrucciones de nuestro catéter. Imagínense que el catéter percutáneo es de 2 French, entonces es tan pequeño, de diámetro, tan delgadito, que si nosotros no limpiamos, entonces no solo se queda precipitaciones del imipenem, se van a quedar sustancias también de vancomicina, o de repente recibe otro medicamento. Entonces así consecutivamente lo que vamos a lograr es que ese catéter percutáneo, que quizás nos ha costado tanto colocarlo, entonces se va a obstruir o de repente se va a romper por la presión. Entonces siempre debemos nosotros limpiar el trayecto, así sea por catéter percutáneo o por una vía periférica.
Entonces, de esta forma nosotros preparamos lo que es el suero fisiológico para la administración de todo medicamento, inclusive del imipenem, que se tiene que preparar toda la línea. También tenemos medicamentos como la preparación de bombas de bicarbonato de sodio que pasan en 4 horas. Eso también se prepara en una línea solita de bicarbonato. ¿Qué más? También nosotros preparamos la anfotericina B. La anfotericina B también la preparamos y necesita una línea solamente de anfotericina y pasa por el mismo trayecto del catéter percutáneo. También la anfotericina también se puede colocar en una vía endovenosa periférica, siempre manteniendo una buena observación y siempre que sea una vía endovenosa periférica que tenga retorno, que esté dentro de las horas de la duración de la vía de acceso. ¿Qué más administramos nosotros? Ahora, la ampicilina también es un antibiótico que lo podemos administrar en bolo, sí, lo podemos administrar en bolo también, pero en un tiempo determinado. No es que también diluimos la ampicilina, supongamos que tenga solamente 90 miligramos de ampicilina. La ampicilina viene de 500 miligramos y lo reconstituimos en 5 de suero fisiológico y de ahí extraemos las dosis. Entonces, si la ampicilina viene de 500 miligramos y lo diluimos en 5, quiere decir que 1 centímetro tiene 100 miligramos. Y si nuestro bebé recibe 90 miligramos, quiere decir que vamos a extraer la dosis de 0.9. Ahora, ese 0.9 lo vamos a diluir al doble, que sería 1.8. ¿Cómo lo vamos a diluir? Con suero fisiológico. Entonces, extraemos los 0.9, luego extraemos 1.8. Luego de ahí nosotros tenemos ya la dosificación, nuestro medicamento ya diluido. Una vez que ya está diluido, nosotros también le podemos pasar en un bolo lento. Entonces nosotros también, antes de colocar la jeringa, también limpiamos con gas y con alcohol puro. Y vamos administrando lentamente, ¿no? No es que inmediatamente lo vamos a administrar todo, no, sino que inmediatamente tenemos que administrarlo entre 2 a 5 minutos, porque si no, este catéter se puede romper, se puede obstruir, generamos más presión. A diferencia que una vía periférica va a pasar un poco, quizás más rápido que el catéter percutáneo por el calibre también de las venas, el calibre de la vía periférica que tenga nuestro bebé, ¿no? Luego, ¿qué más? Nosotros tenemos que tener cuidado con el gluconato de calcio. El gluconato de calcio lo podemos pasar por vía periférica en bolo, sí lo podemos pasar, pero tenemos que tener en cuenta que esa vía periférica tiene que ser una vía que ustedes se hayan asegurado, cerciorado de que ustedes canalizaron la vía y vieron que hay un buen retorno venoso. Una vez que ya ustedes saben que esa vía es confiable, pueden administrar el gluconato. Pero el gluconato de calcio no es que se va a administrar en 2 a 5 minutos, no, eso se va administrando de poco a poco y no olvidarse que deben de tener un saturómetro o en el monitor siempre vigilando la frecuencia cardíaca. Y si disminuye menor de 100, entonces se suspende la administración del gluconato de calcio. Que también nosotros manejamos los sinotrópicos. Los sinotrópicos también los diluimos con dextrosa al 5%. Ustedes dirán, ¿y con suero fisiológico también lo podemos diluir? Sí, también, solo que depende del protocolo o de la institución cómo lo maneje, pero sí también en nuestros libros de medicamentos, de neonatología, sí también está aprobado lo que es la dilución con suero fisiológico. El gluconato también se puede diluir en dextrosa 5%, en suero fisiológico. ¿Pero por qué lo hacemos siempre en agua estéril? Porque en agua estéril hay una menor proporción de que ese medicamento se precipite. Entonces es por ello que nosotros siempre el gluconato lo tenemos que diluir al doble en agua estéril. Por ejemplo, si nuestro bebé recibe 1 centímetro de gluconato, entonces nosotros extraemos 1 centímetro y 1 centímetro más de agua estéril, ¿no?
de agua estéril. Si ustedes tienen su frasco o su ampolla de 5 mililitros, de ahí extraen 1 centímetro más. Y esos dos ya se pasa por la vía periférica o también en bomba, si es un catéter umbilical o si es un catéter percutáneo, se le puede pasar en media hora, ¿no? Luego, ¿qué medicamento también utilizamos nosotros? La furosemida. La furosemida sí la podemos pasar en bolo, la pasamos en bolo 0.3, 0.2, sea la dosis, y la llevamos hasta 1. Y también agregado tenemos suero fisiológico 2 centímetros porque necesitamos lavar el acceso. Siempre tenemos que tener en cuenta también la cantidad de líquidos que se le va a administrar a nuestro bebé. Y siempre en neonatología, a diferencia de pediatría, de adultos, que ahí diluimos todos los medicamentos en 100 mililitros, aquí en neo todo lo diluimos al doble de la dosis que está recibiendo nuestro bebé. Luego también, ¿qué más administramos nosotros? Administramos la vancomicina, que tiene que ser en 1 hora, porque si lo pasamos antes vamos a poder evidenciar reacciones adversas. También administramos lo que es la amicacina, también en media hora, la gentamicina, ¿no? Entonces, todos esos medicamentos los pasamos por la bomba perfusora. ¿Y cómo nosotros lo programamos? Ahorita vamos a observar un video. Cómo nosotros realizamos la programación de lo que es en esta bomba perfusora. Entonces aquí nosotros vamos a ver la programación y luego regresamos para los bioconectores. Entonces aquí nosotros programamos. Entonces, previo a ello, nosotros también, ¿cómo administramos en el jevecito? Antes de ingresar la jeringa con la aguja, nosotros hemos limpiado el jevecito con algodón con alcohol. Lo limpiamos y ingresamos de manera que en la jeringa regresa lo que empuja esos 2 centímetros, porque son mínimas que la dosis se le va a administrar al bebé. Y no va a regresar directamente a la jeringa, sino va a quedar en el trayecto cerca a la vía periférica. Entonces ahí nosotros programamos la cantidad que estamos administrando en el tiempo indicado, sea en media hora, 1 hora. Vemos que el émbolo tiene la bomba Fresenius, tiene como si fuera una apertura y cierra. Entonces cuando ponemos nosotros la jeringa, lo tenemos que abrir para que cuando se ingrese el volumen, entonces se retorna un poquito a presión y permita que el émbolo se deslice, porque si nosotros no aperturamos, vieron ahí en el video cómo nosotros después aseguramos y luego de ahí ya hemos programado, ¿no? Si es 1.3 lo que va a recibir en media hora, entonces la bomba automáticamente se pone a un flujo de 1 hora de 2.6, pero solamente va a administrar 1.3. Entonces aquí, entonces nosotros aquí cuando ya tenemos la línea, como les dije, puede ser por la llave o también por el jevecito. Nosotros aquí lo limpiamos primero con gasa con alcohol puro. Luego nosotros colocamos la jeringa y ocluimos lo que es la entrada que va directamente a la vía endovenosa periférica. Y nosotros al realizar esta oclusión y nosotros ingresamos, vemos que el émbolo va a deslizarse más allá, ¿no? Más allá de lo que generalmente estaba en 17 y si es un medicamento de 2 centímetros, va a quedar en 19. Pero no quiere decir que lo que estamos nosotros ingresando se va a mezclar directamente con la jeringa, porque todo el trayecto mide entre 5 centímetros, entonces imposible que lo que ingresemos, los 2 centímetros o 1 centímetro, se mezcle con nuestro suero fisiológico, ¿no? Entonces lo que ingresamos va a quedar en el trayecto, aproximadamente aquí. Entonces lo que va a empujar la bomba perfusora va a hacer que todo lo que esté en el trayecto cerca, la vía del acceso del catéter percutáneo, la vía periférica, va a ingresar inmediatamente. Entonces no se va a mezclar, sino va a empujar.
Entonces, luego de ahí nosotros ya programamos, ya hemos retirado, también volvemos a limpiar y programamos la bomba como ya lo hemos observado en el video. Entonces, una vez programada, vemos también que todo tiene que estar abierto y inmediatamente va a pasar el medicamento media hora, 1 hora, o si es en 4 horas, 6 horas, ¿no? Si es, por ejemplo, lo que es que también administramos nosotros, lo que es el paquete globular. El paquete globular, como les mencionaba, tiene que tener una vía, un equipo de transfusión. No es igual que el equipo de venoclisis. Entonces tenemos que ingresar lo que es la sangre, el paquete globular, plasma, plaquetas, filtrado. El paquete globular, los hemoderivados siempre vienen en paquetes pequeños de este tamaño, vienen cubiertos y una vez que ingresa nos traen de banco de sangre, lo dejamos reposar para que adquiera la temperatura de ambiente. Una vez que ya ha adquirido entonces la temperatura de ambiente, lo vamos a administrar. Entonces, si nuestro bebé está con catéter percutáneo, ya hemos mencionado en los módulos anteriores que por el percutáneo no se puede pasar un hemodiderivado. Entonces, necesitaríamos una vía periférica y por ahí es donde nosotros vamos a administrar el hemodiderivado. Entonces, ¿qué necesitamos? El equipo de transfusión, necesitamos la jeringa, porque no es una jeringa de 20, porque nuestros bebés generalmente reciben entre 10 centímetros, 9, 13 centímetros, no más. Depende también del peso de nuestro bebé, la edad gestacional. Entonces, con nuestro equipo, nuestra tijera de epicutáneo, nosotros generalmente cortamos. Y este es nuestro paquete de transfusión y vienen aquí como dos orejeras, dos pequeñas, donde vamos a ingresar nosotros, jalamos, ingresamos nosotros el equipo. Entonces de aquí nosotros, nuestra jeringa, lo vamos a adaptar para poder nosotros retirar lo que es el paquete globular ya filtrado, el plasma, plaquetas, entonces ya lo tenemos aquí. Luego de aquí nosotros aspiramos. Ya, ahora sí, se había salido. Ya, entonces de aquí nosotros ya aspiramos. Entonces por este filtro ya baja lo que es el paquete globular, el plasma, las plaquetas. Aspiramos nosotros la cantidad, siempre aspiramos un poco más de la dosis porque necesitamos permeabilizar nuestra línea con la que se va a conectar a la vía periférica. Entonces ya extraemos los 20 y nosotros calculamos, ¿no? Calculamos que la línea tampoco esté más larga de la cercanía de la bomba de infusor. Entonces nosotros, si es muy larga, lo cortamos y adaptamos a nuestra línea, a nuestro equipo de transfusión, adaptamos y permeabilizamos. Permeabilizamos y nos quedamos con la cantidad. Vemos que hasta aquí llegó la sangre, entonces inmediatamente ya está, ¿no? Ahora nos vamos a la bomba perfusora, lo colocamos, su clamp para que sujete el émbolo, aquí también que encaje con la entrada de lo que han observado ustedes, y de aquí nosotros conectamos a nuestra vía periférica, abrimos la llave y también la llave del equipo. Una vez que ya está ahí, nosotros vamos a rotular y además vamos a manejar en la bomba lo que es el flujo de cuánto va a pasar por hora. Entonces, si es un bebé prematuro, pequeño, siempre pasamos los paquetes globulares en 2 horas y si es un extremo prematuro, lo pasamos en 3 horas. Por ejemplo, si son 9 centímetros nada más en 3 horas, entonces inmediatamente el flujo, ¿en cuánto sería, no? Si 9 centímetros es lo que va a pasar y en 3 horas, entonces va a ser 3 cc por hora. Entonces esos 3 cc por hora va a ir pasando a nuestro bebé. Entonces nosotros ahí, como ustedes han observado en la bomba, van a poder ver que la programación se programa la cantidad en tiempo e inmediatamente sale el flujo por hora. Ahora vamos a pasar a la diapositiva nada más para ver el bioconector.
Vamos a ver los bioconectores. Nosotros también utilizamos esos bioconectores para no generar también mucha presión o en el momento que estamos administrando el medicamento, estamos manipulando aún más lo que es la llave y además la llave también genera presión en un extremo prematuro, pues peso y además la manipulación se puede ir saliendo lo que es el catéter. Entonces nosotros manejamos lo que son los bioconectores. Tenemos estos bioconectores que son pequeños, donde solamente a presión ingresa la jeringa, ¿no? Presionamos y ingresa. También tenemos los bifurcados, que también los utilizamos más en las NPT. Si es en este lumen de catéter percutáneo, aquí ponemos un bioconector donde recibe los aminoácidos y los lípidos, ¿no? Cada quien por su lumen. Luego aquí también vemos lo que es, vemos que es muy importante ver el orden, ¿no? El orden. Siempre nosotros ponemos desde el menor flujo hasta el mayor flujo. Por ejemplo, si tiene inotrópicos, siempre tenemos cantidad de llaves como vemos en la imagen, ¿no? Cantidad de llaves y siempre colocamos dopamina, dobutamina, fentanilo y al final dextrosa o nutrición parenteral como para que empuje el menor volumen. También manejamos lo que es los catéteres umbilicales. Los catéteres umbilicales manejamos el venoso y el arterial. Entonces, en el venoso, nosotros pasamos lo que es la nutrición parenteral, las destrozas, y luego en el arterial solamente la utilizamos para extracción de muestras sanguíneas. Y si es un bebé muy prematuro y necesita una transfusión de hemoderivados y canalizarle una vía extra, pues le va a causar mucho dolor, entonces se le consulta al médico si es que le podemos transfundir por la línea arterial, que es catéter umbilical arterial, y le podemos transfundir. Entonces, siempre todo ello con indicación médica. Entonces, son todas esas vías las que nosotros generalmente administramos los medicamentos, ¿no? Y hay algunos que son netamente de enfermería, como hay procedimientos que son netamente de los médicos neonatólogos, pero nosotras vamos a enfocadas a los cuidados de enfermería. Entonces, eso sería en cuestión del taller. Estoy atenta a las preguntas. Sí, Exxon, si hubiera alguna pregunta. Creo que no había mayores consultas, ¿no? Hola, ¿sí? Allí. Bien, yo creo que la parte del taller ha quedado bastante claro. Esa es la forma en la que normalmente nosotros hacemos el trabajo con respecto a la administración de los medicamentos, cómo purgamos los medicamentos, cómo hacemos el retroceso del medicamento para que éste pueda pasar a través de la perfusora. En realidad también con respecto a la administración del paquete globular, que bien lo ha mencionado la doctora, esa es una forma en la que nosotros hacemos la administración del paquete globular o los hemoderivados en conjunto. Ahora, también podríamos nosotros de repente, si tenemos una llave de doble vía, es directamente a la línea con el paquete, no se corta hasta el final, porque podría ser esta también otra alternativa de uso, toda vez que nosotros evitamos estar manipulando demasiado la línea. Lo que ha mencionado Sujei se acomoda muy bien a la realidad de lo que nosotros manejamos. Bueno, me voy a acercar un momentito aquí y a ver. Yo quiero mostrarles, de repente, vamos a imaginar que tenemos ya, Sujei cortó la línea que viene con filtro, que ustedes saben que esta línea, como bien ha mencionado, viene con el filtro, y bien ha mencionado que vienen unas bolsas especiales que vienen con 2 lengüetas. Bien, entonces,
¿qué es lo que hacemos? Un grupo sí efectivamente trabaja de esta forma y a veces tratan de abreviar un poco el tiempo dada el tipo de pacientes con el que nosotros trabajamos en la unidad. Y eso nos permite tener que abreviar tiempos. Tenemos los tiempos muy cortos en las unidades de ventiloterapia, en las unidades en las que brindamos soporte ventilatorio. Necesitamos acumular mayor cantidad de tiempo para hacer otros procesos, razón por la cual en ocasiones tenemos que hacer este tipo de procesos en el momento de que vamos a cargar los paquetes globulares o los hemoderivados. Esta es una forma que es válida y hay otra, ¿no? En la que nosotros colocamos, ¿no? Y no lo voy a cortar. Lo que hago es simplemente, primero, tener todos mis elementos a la mano. Recuerden que enfermera organizada vale por 2 y hasta por 3. Entonces yo tengo que tener todos mis elementos a la mano. Lógicamente tengo mi paquete de guantes estériles que yo me los voy a calzar previo lavado de manos y inmediatamente ya procedo a colocar todos los elementos que son estériles dentro de mi campo, que esta envoltura me va a servir, como bien ha mencionado, como campo estéril. Bueno, imaginemos que ya lo tengo todo dispuesto, ya me he lavado perfectamente bien las manos, ¿no? Y lo que yo voy a hacer es conectar una llave de doble vía. Esta es otra alternativa, repito. ¿De acuerdo? Entonces conecto a mi línea, a mi línea que viene con el paquete, que esta viene con un filtro especial que es exclusivamente para paquete globular y hemoderivados. Lo conecto esta llave de doble vía justo en la parte más exterior, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es purgo toda la línea con todo el paquete globular o el hemodderivado, lo voy a purgar hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo purgado hasta el final, lo que hago es conectar mi jeringa, cierro y queda aperturada la parte de la jeringa que yo voy a extraer la cantidad de sangre que yo voy a necesitar. Entonces, de repente yo necesito jalar unos 15 centímetros. Bueno, entonces jalo los 15 centímetros, cierro y evidentemente aquí pues yo sí voy a retirar. Acá ya sí hago el corte. Utilizo mi tijera del equipo de Picutáneo, lo corto, va a quedar exactamente lo mismo, pero esta es otra forma, les digo. Y lo que hago es simplemente conectarlo y listo. Ya lo tengo listo para ser colocado en la perfusora. Ahora, ¿qué hago con la llave de doble vía? Bueno, lo puedo dejar hasta el final y en el momento en que ya voy a colocarlo a la llave principal, ¿no? De la vía periférica, simplemente lo retiro y lo conecto. Esto es mucho, de repente, más simple, menos elaborado que lo otro, porque en el otro de repente tengo que cortar primero, jalar. Si yo no tengo mucha destreza en el manejo, que lo que ha hecho la doctora es bastante válido, que normalmente hacen muchas de ustedes seguramente, si no tenemos muy buen manejo y mucho dominio y destreza en la mano, de repente se nos puede complicar y podemos manchar el área. De repente esta es otra alternativa que a ustedes les puede servir. Tanto lo uno como lo otro, en ambos casos, es bastante válido para la administración del paquete globular o hemoderivados, como mencionaba. Por lo demás, todo lo que ha sido presentado es realmente tal y como nosotros lo realizamos en nuestras áreas hospitalarias. Yo creo que no hay mayores preguntas. Sí, por ahí vi… De las extensiones de equipo de venoclisis. ¿Se puede usar las extensiones de equipos de venoclisis y empalmarlas hasta conseguir el tamaño necesario? Sí, eso es lo que nosotros hacemos y es lo que mencionó también la doctora. Nosotros tenemos que adaptarnos de acuerdo a la realidad. Lo que nosotros, el material con el cual nosotros dispongamos en ese momento es el material con el que nosotros tenemos que trabajar. En muchas ocasiones nuestras instituciones de repente no van a facilitarnos con todos los implementos. No todas las instituciones del seguro de salud contamos con todos los implementos o todos los elementos necesarios para la administración y con lo que tenemos es lo que nosotros tenemos que trabajar.
En ocasiones tenemos temporadas en las que contamos con todos los dispositivos de la casa de fabricación. Por ejemplo, Brown tiene unas líneas muy finas cuya cantidad de filtrado en la largadera es aproximadamente solo 3 centímetros. Entonces esto es maravilloso porque usted está evitando administrar o perder una cantidad de material, ¿no? De fluido, porque solamente le va a tomar 3 centímetros, pero de repente no cuenta con ello. De repente usted va a necesitar una venoclisis. Si esto es lo que usted tiene en el ambiente para administrar su medicamento, tendrá que utilizarlo, cortarlo y empalmarlo, y con tranquilidad usted puede realizarlo. Pero lógicamente usted ya no va a tener los 3 centímetros que podía tener en una alargadera que es especialmente, que es ideal para un tamaño específico de jeringa, de acuerdo a la casa de fabricación. De repente acá sí le va a tomar aproximadamente unos 10 centímetros, 7 centímetros, les va a tomar más. Y ustedes tienen que conocer todos estos tamaños en volúmenes, porque esa es la cantidad que más o menos ustedes van a tener que tomar en cuenta a la hora que van a tener que jalar, ¿no? Cargar su jeringa para hacer el filtrado correspondiente. Si yo voy a utilizar jeringas más cortas, si yo voy a utilizar jeringas más largas, más grandes, ¿no? Eso de acuerdo mucho, ¿no? Depende de la perfusora que ustedes van a utilizar. Ya les mencionaba que hay perfusoras como las Brown, que solamente les permite, perfusoras, que sí trabajan con jeringas de 10 centímetros, jeringas de 20, jeringas de 50, jeringas de 60, sin ningún tipo de problema, pero no le va a aceptar menos de esa cantidad, de ese tamaño. Así como las Fresenius no le aceptan jeringas también de menos de 20 centímetros. Lo mínimo que le acepta una Fresenius es de 10. Pero seguramente que hay otras Fresenius un poco más sofisticadas que de repente sí le va a aceptar esas jeringas. Tienen que ustedes estar muy habituadas a la calidad del producto y qué es lo que les va a permitir con lo que ustedes van a poder trabajar. Después, a ver, ¿qué más dice? La dopamina. Me gustaría saber en cuánto el gluconato de calcio lo puedo administrar por el catéter percutáneo. A ver, esa es una interesante pregunta, porque el catéter percutáneo es una vía central, ¿sí? Y en la vía central usted puede administrar soluciones de alta osmolaridad, que eso lo vimos también cuando hablamos exclusivamente de catéteres epicutáneos. Vamos a hacer un pequeño resumen así de minutos para darle respuesta a lo que usted está preguntando. Y cuando usted tiene un catéter epicutáneo que va a vena cava superior, estamos hablando de que está insertado en una vena de gran calibre. Por lo tanto, si yo tengo esta posibilidad de administrar medicamentos a través de la vena cava superior, a través del epicutáneo, que está bien colocado, entonces el gluconato va directamente en la solución. No lo tengo por qué administrar en oral, de manera intermitente. No, el gluconato va dentro de la misma solución. Si usted tiene o va a administrar una nutrición parenteral, porque usualmente para este tipo de pacientes prematuros que tienen largas estancias hospitalarias por el tipo de caso que es el paciente en sí, entonces la nutrición parenteral, que está llena de tantos multivitamínicos y tantas soluciones electrolíticas, también necesita, ya que es un epicutáneo colocado, repito, en muera cava superior, entonces el gluconato va dentro de la misma solución. Pero como es el caso que mencionaba la doctora, en la que el catéter periférico está colectado o colocado de manera periférica y este catéter se cambia cada cierto tiempo, entonces urge que cuando usted va a administrar gluconato de calcio, porque tiene vía periférica, no tiene catéter epicutáneo, usted tiene que ser muy minucioso en el momento en que va a administrar este medicamento. No lo puede administrar en bolo, lo tiene que administrar lentamente, como mínimo de 10 minutos, como mínimo para la administración ideal, y sobre todo valorando la hemodinamia del paciente. Ese paciente tiene que estar bien controlado. Porque si usted lo pasa, porque han habido casos, la experiencia nos demuestra eso, hemos tenido casos en los que
El personal no lo sabe utilizar porque todavía no está habituado, no conoce muy bien los efectos de determinados medicamentos y entonces lo pasa muy rápido. ¿Y qué ocasiona el gluconato de calcio? Razón por la que en muchas indicaciones dice, si la frecuencia cardíaca es menor de 100 o de 100 a menos, usted suspende la administración del gluconato de calcio, no lo administra. Eso significa que si yo lo paso en bolo, puede haber una baja sustancial muy significativa de la frecuencia cardíaca. Y podríamos producir un paro, ¿no? Solamente por administrar un medicamento. Entonces, así como el gluconato, hay muchos otros medicamentos de los cuales nosotros tenemos que estar muy habituadas y conocer muy bien el manejo y la forma en que las vamos a administrar para evitarnos situaciones un poco desfavorables. Después, por favor, la dopamina, ¿cómo se administra y por qué vía central o periférica? La dopamina va por vía central. Todo medicamento, y generalmente la dopamina, la dobutamina, vasoactivo, fentanilo, epinefrina, que vamos a colocar a un paciente en estado crítico, generalmente son pacientes que requieren de una vía central. Y la primera que se coloca cuando el prematura llega por primera vez a la sala de cuidado intensivo, la primera línea que se coloca es la vía umbilical. Esa es la primera línea. Y por ahí ya estamos pasando dopamina, dobutamina, hasta que el paciente al segundo o tercer día ya estamos valorando y enfermería, gracias a Dios, tiene este procedimiento que es nuestro. Nosotros estamos empoderadas con este procedimiento, es nuestro. Y ya más o menos al segundo o tercer día ya estamos, como repito, haciendo la valoración para la colocación respectiva del catéter epicutáneo, por el cual ya estamos pensando, como bien ha mencionado la doctora, ¿no? Colocando la nutrición parenteral y lípidos y luego por el segundo lumen la colocación de los inotrópicos o en todo caso, si no es el inotrópico, de repente las soluciones de tratamiento que requiramos pasar. ¿Qué más? Repetir, la administración de hemoderivados. Dice, por favor, repetir la administración de hemoderivados, en especial la adaptación que se realiza para infundir por jeringa perfusora. Bien, a ver, la doctora había mencionado una forma, ¿no? Que era, tenemos la bolsa o el empaque que nos viene del banco de sangre, nos viene nuestro paquete globular. Imaginemos que este es el paquete globular y viene generalmente con dos lengüetas por las cuales nosotros vamos a insertar el capuchón. Bien, la doctora lo que ha hecho es, como primera opción, que es muy válida, conectar el capuchón o la largadera cortada y simplemente lo conectamos al paquete globular. Filtramos, ¿no? Filtramos y yo voy a conectar una jeringa a este extremo que ya está cortado. Se conecta y hay que tener un poco de dominio, ¿no? Ya generalmente las enfermeras que tenemos más tiempo, bueno, ya sabemos unos trucos. Entonces lo conectamos, esto ya está conectado a mi paquete globular y lo que hago es simplemente cargar. Ahora, lo que yo voy a filtrar es la misma línea cortada, ¿sí? Ahora, si ustedes, porque ya esto está filtrado, una vez que yo ya he filtrado, puedo usar efectivamente la misma línea. Si se les parece un poco dificultoso porque hacer el empate puede resultar un poco difícil, podrían usar de repente, pero es también gastar más equipo del que ya normalmente nosotros tenemos, ¿no? Y la idea es tratar de abreviar no solamente tiempo, sino procesos y tampoco estar gastando demasiado material. Lo que hacemos es jalar la cantidad de medicamento o de sangre, paquete globular o hemodderivado que yo voy a administrar. Y yo tengo que tomar en cuenta cuánto es lo que yo más o menos me voy a tomar en cargar esta línea. Esta línea generalmente es una línea larga, bastante larga. Entonces yo lo que hago es más o menos tener en cuenta dónde voy a ubicar mi perfusora, mi paciente está en la incubadora y más o menos cuánto de largo
me va a tomar para conectar. Si esta es demasiado larga, entonces sencillamente lo que hago es cortar. Esta viene un poco más larga porque ya su G ya la ha cortado. Entonces, ya ella más o menos ha considerado que este es más o menos un largo adecuado entre lo que va la perfusora a la conexión directa del paciente. Una vez que yo he cargado, lo que hago es, y ella ha cargado, ella decía, no, y voy a cargar hasta un poco más de lo necesario, lo voy a empatar, lo empato y lo que hago es filtrar. Filtro, 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 y me quedo con la cantidad de sangre de paquete globular o hemodiderivado que yo voy a pasar. En ocasiones puede ser 15 centímetros, 17 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Depende de lo que el médico indique porque está valorando, evidentemente, el peso y la necesidad del paciente. Entonces, si por ejemplo yo tengo 10 centímetros y me falta, yo entonces cogeré un poco más de lo que yo tengo en mi paquete hasta completar los 15 centímetros, ¿sí? Y lo que hago es simplemente conectar. Conecto a la bomba perfusora, le programo volumen, tiempo y los mililitros por hora. Si la bomba solamente trabaja con volumen y tiempo, ya se encargará la bomba de hacer el cálculo y le dará los mililitros por hora. Obviamente ustedes ya saben todo lo que hemos manejado en esta primera parte para valorar y verificar que lo que está dándole la bomba sin duda es lo que ustedes están pensando administrar. Le pasamos en el tiempo que normalmente un paquete globular no es menos de 2 horas. ¿No? A menos que sea un paciente más grande, lo pasamos en hora y media, en 1 hora, y dependiendo de la necesidad y del efecto que nosotros queramos crear. Pero generalmente no menos de 2 horas se administra un paquete globular o un hemodiderivado. Hay algunos que sí, ¿no? Por ejemplo, un plasma fresco, un crío precipitado, lo pasamos de repente hasta en 1 hora, ¿no? Entonces, pasamos. Esta es una forma, como te decía Mónica, pero la otra opción es que yo tengo mi línea, yo tengo todo mi material y lo que yo voy a hacer es conectar, que esta es la segunda forma válida, conecto una llave a la parte más externa de la alargadera, le conecto una llave, mi línea sin cortar, imaginemos que no le he cortado, mi línea sin cortar va directamente al empaque del paquete globular y lo que yo hago es filtrar, abro mi llave y una vez que ya tengo la sangre hasta la punta, lo que hago es cerrar y voy a conectar mi jeringa al segundo paso, ¿no? Cierro la que es acceso al paciente, yo tengo esto conectado, ¿no? Y lo que hago es abrir. Abro la llave reguladora y abro y jalo los 15 centímetros que yo necesito pasar. Ya no necesito volver a conectar porque de repente me quedó chico. Lo que estoy haciendo es filtrar de una sola vez toda la largadera, estoy filtrando, y lo que hago después es conectar la jeringa para tomar la cantidad de la sangre o paquete globular o el hemodiderivado que yo necesito pasar. Lo que hago es cerrar, lo cierro, ¿no? Ya esto ya no me sirve, entonces lo corto con toda la precaución y luego retiro, cierro, jalo la jeringa y lo que hago es empatar. Empato y yo tengo todos mis 15 centímetros de paquete globular en la jeringa, más ya lo que está filtrado y simplemente lo que hago es conectarlo a la bomba perfusora y conectar mi conexión al paciente para pasarlo en el tiempo que yo decida programar. Y eso, simplemente, es bastante simple, muy sencillo. ¿Cuál es la forma de administrar fenobarbital? Bueno, el fenobarbital que es un medicamento bastante denso, ¿no? Y de hecho, inclusive hasta cargarlo se nos dificulta. Las dosis de fenobarbital en pacientes que son muy pequeños son también dosis muy chicas, muy pequeñas. Por lo tanto, necesito hacer una buena dilución. Generalmente no menos de medio centímetro es lo que se carga en pacientes que están con problemas de convulsiones en ese momento y necesitamos cargar, ¿no?, las dosis y se diluyen, ¿no?, generalmente de 3 a 5 centímetros y este fenobarbital
debe ser pasado lentamente. Como mínimo 10 a 15 minutos para pasarlo lento. El paciente siempre debe de estar monitoreado, porque una administración brusca, una administración en bolo, una administración rápida del medicamento puede producir serias consecuencias. Pacientes con depresión respiratoria es lo más usual en casos de administración rápida de fenobarbital. La dosis de fitomenadiona. Las dosis de fitomenadiona en recién nacidos de bajo peso y prematuro, generalmente de 0,5 miligramos, es lo que normalmente en extremos prematuros. Lo ideal es 1 miligramo, ¿no es así? Mayor Pero de 2,500. Claro, en pacientes que ya son nacidos a término, pero cuando los pacientes son nacidos pretérmino y extremos prematuros, es la mitad de la dosis. Y lo importante de la fitomenadiona es que ustedes saben que la administración es intramuscular, pero hoy en día para evitarnos punzar o pinchar, como conocen ustedes el término, a los prematuros y causar daños, no solamente por el dolor, sino por los efectos en el neurodesarrollo del mismo paciente en sí, ya tenemos en el mercado vitamina K endovenosa, que es lo más idóneo, ¿no? Utilizar en casos de esta naturaleza, de estos casos en específico. Pero seguramente y sin duda en los próximos talleres que tengamos, ¿no? De que vamos a abordar otros temas, lo vamos a volver a repetir porque esto ya lo habíamos mencionado en meses anteriores. Natalie me pregunta en general, pero de repente también lo puede solucionar la doctora, ¿cuánto tiempo mínimo puedo pasar un medicamento por PIC? Como mínimo, ¿ok? Y si quiero un efecto rápido, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio y no tengo vía periférica, ¿correría el riesgo de romper el PIC por los volúmenes de medicamentos que voy a pasar? Bien. La cantidad mínima de solución que yo puedo pasar a través de un lumen de catéter epicutáneo, porque recuerden que ustedes que el catéter epicutáneo es un dispositivo médico que viene de 2 lúmenes y cada lumen es completamente independiente del otro. De tal forma que yo tengo la garantía de que yo si voy a pasar nutrición parenteral por un lumen o dextrosa o una solución continua de 24 horas por un lumen, no voy a mezclar ese medicamento en ningún tramo del catéter hasta el final, es decir, hasta la vena cava. Y las dosis como mínimo, tanto del uno como del otro, lo mínimo es de 0.2 cc por hora, ¿no? Entonces es una dosis realmente bastante pequeña. Y en un paciente con paro cardiorrespiratorio, si yo no tengo una vía periférica, bueno, generalmente un paciente que está en unidades como las de ventilación mecánica, son pacientes que son muy susceptibles de hacer ese tipo de problemas, a los cuales se les da un tratamiento cardiorrespiratorio, generalmente o tienen catéter umbilical o tienen catéter PIC. Ahora, el catéter PIC es un catéter de poliuretano que, si bien es cierto, es muy resistente, eso no significa que no se pueda romper, porque si ustedes lo tienen en la mano, es un catéter que realmente sí, en cualquier momento yo le aplico una presión extra y se puede romper. De hecho, hemos tenido casos de catéteres que se han roto por un mal retiro, pero por retiro, no por administración de medicamentos. Ahora, las presiones que puede aceptar un catéter epicutáneo son muy grandes. Estos catéteres, específicamente de Bigón, son de alto flujo, porque son catéteres de poliuretano que están diseñados específicamente para soportar presiones bastante altas. Después, ¿cómo se administra la vitamina K endovenosa? ¿Y cómo lo diluyo? Bueno, si es de 0.5 a 0.1, entonces yo lo debo de cargar hasta 1 centímetro, por aquí tenemos, sí. Acá. Sí. Nosotros, la doctora había mencionado que es una cantidad realmente mínima, que casi ni ustedes llegan a ver en la pantalla, pero es realmente mínima la dosis. Esta, para yo poder administrarlo bien endovenoso, lo voy a completar a 1 cc si son pacientes mayores de 2 kilos o 1,5 kilos. Pero si son pacientes menos de
1,5 kilos, entonces yo lo voy a cargar solamente hasta medio centímetro y la administración endovenosa es bastante lenta. Yo puedo utilizar, si estoy con catéter epicutáneo, entonces de repente esta está conectada a una llave de doble vía. Si lo que tengo es una vía periférica, entonces a través de una llave, ya ustedes han visto además también que muchas de las líneas tienen los puertos de inyección, que estas deben de ser bien desinfectadas. La mayoría, bueno, en este caso, porque son vías de venoclisis, vienen con un tapón de caucho, ¿no? Que se puede, limpiándolo, se puede inyectar. Pero ya casi la mayoría de las... de estas vías, de estos venoclisis que van conectados a las perfusoras o infusoras, vienen ya más bien con dispositivos Luer Lock, de tal forma que se enrosca y se puede administrar por ahí de manera muy, muy lenta. Yo quiero que ustedes comprendan eso. La administración en pacientes prematuros, miren ustedes, este es casi el tamaño de un prematuro de tamaño real, que puede tranquilamente pesar 750, 800 gramos. Es un paciente prematuro pequeño. Entonces, solamente cuando nosotros entendemos la magnitud del trabajo que significa realizar una administración de medicamentos en un paciente de estas características tan pequeñitas, entonces lo hacemos con mucho más calma, tomándonos el tiempo necesario. No podemos administrar un medicamento de manera brusca, rápida, en bolo, porque hacemos cambios muy importantes en la hemodinamia del niño y tenemos que respetar toda su estabilidad corporal. Su hemodinamia es importante. El niño está pasando y está corriendo, está impulsando sangre por dentro a determinado ritmo y yo tengo que respetar esos ritmos. No se me puede ocurrir pasar inmediatamente porque, bueno, a veces habemos colegas que tenemos los tiempos justos y se los pasamos inmediatamente. Una administración rápida del medicamento puede suceder complicaciones muy graves, muy complejas. Una de ellas inclusive, ¿no? Que son las más usuales, que no solamente es por un ruido o por una luz, es incluso hasta por una administración de medicamentos mal realizada, mal ejecutada. Las hemorragias intraventriculares importantes en nuestros pacientes en muchas ocasiones podrían suscitarse por una mala administración de medicamentos. Por eso es que ustedes se tienen que tomar el trabajo de especialidad en UCI neonatal, es un trabajo muy, muy dedicado. ¿O me equivoco, doctora? Así es, muy bien. Dice la hidroclorotiazida vía oral, ¿con qué se puede diluir el medicamento y cuánto tiempo antes o después de la dieta se puede administrar? Bueno, la hidroclorotiazida, como les mencionaba, se puede diluir con 0.5 centímetros de agua estéril, o también la hidroclorotiazida sí, también la podemos diluir con 0.5 o 1 centímetro de la fórmula maternizada o su fórmula láctea o su leche materna exclusiva. Pero de la dilución es lo que se le va a administrar al bebé, ¿no? Que sería 0.5. ¿Por qué no lo podemos mezclar con toda la dieta? Porque siempre al administrar la dieta, el bebé puede regurgitar, puede presentar reflujo, ya no recibe su dieta completa, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos asegurarnos es que reciba el medicamento. La hidroclorotiazida nosotros manejamos siempre en un intervalo entre 1 hora después de la dieta, ¿no? Manejamos a las 4 de la tarde, ¿no? En la administración, o también lo podemos administrar antes de que reciba la dieta nuestro bebé, ¿no? Esos son para los diuréticos, ¿no? Exacto, sí, importante es que nosotros conozcamos bien cómo administrar los medicamentos orales y tener mucho cuidado en la administración de los mismos, pero sobre todo el conocimiento le va a permitir a usted realizar una buena orientación a los padres el día que se vayan de alta, porque muchos de nuestros niños reciben y continúan con sus tratamientos vía oral en casa. Por lo tanto, es importante que usted haga una buena educación a los padres, de tal forma que no le quede duda alguna de cómo se tiene que administrar y tomarse el tiempo necesario para enseñarle a cada uno de ellos cómo lo tiene que preparar,
cómo se lo tiene que administrar. Eso, lo que acaba de decir la doctora, es muy, muy importante y muy valioso, porque este mismo conocimiento le va a permitir a usted hacer una orientación a la familia cuando el niño se vaya de alta. Y bueno, como última tenemos el meropenem. ¿En cuánto tiempo se administra? Bueno, el meropenem, al igual que la vancomicina, al igual que el meropenem, nosotros administramos generalmente, la mayoría de antibióticos lo administramos en 1 hora, generalmente. Y como tenemos las bombas infusoras, prácticamente confiamos mucho en el trabajo cuando lo hacemos utilizando este tipo de dispositivos. Bueno, entonces, ¿algo más tenemos por ahí? A nosotros, que dice, nos indican administrar furosemida en la mitad de la administración del paquete globular o plasma. ¿Puede ser también al terminar la transfusión? Sí, es posible también administrarlo. Yo creo que simplemente es cuestión de sujetarnos a lo que bien indica la indicación médica, es también importante, y cumplirlo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, nos indican, administre usted 1 centímetro cúbico de gluconato cada 100 centímetros de intercambio en la exsanguíneo-transfusión. No simplemente es cuestión de seguir lo que nos están indicando y cumplirlo a cabalidad, que es lo importante, tanto en lo uno como en lo otro, es que usted haga una buena valoración del paciente en cada administración del medicamento. Como aporte se puede usar las extensiones de equipo de venoclisis y empalmarlas hasta conseguir. Sí, ya hemos hablado, Carlita, acerca de ello. Para mantener el PIC. Para mantener el PIC, usar cloruro de sodio para mantener la permeabilidad del catéter. Efectivamente, esta es una indicación necesaria. Cuando usted no va a utilizar un lumen, porque no la utiliza porque ya el paciente pasó su época más de dificultad, su época más compleja, de mayor crisis, ya no utiliza de repente los inotrópicos y de repente solamente va a quedar con un lumen libre. Va a seguir pasando solución continua a través de un lumen, y a través del segundo yo lo necesito solamente para soluciones intermitentes. Por ejemplo, quiero pasarle una solución o un antibiótico en determinado tiempo, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo del tiempo que yo le decida, pero este catéter me va a servir para ello. Entonces, el mínimo flujo es lo que yo ya les había mencionado, 0.12 C por hora es el mínimo que nosotros podemos utilizar para mantener la permeabilidad de ese segundo lumen. Sí, y también para agregar que cuando son prematuros preparamos solución de cloruro al medio, al 0.45%. Exactamente. Y creo que con eso terminamos. Cuando es vía salinizada es el mismo tiempo que se tiene que pasar. Me imagino que te refieres al medicamento. La vía salinizada, sí, definitivamente. No hay ninguna contraindicación en que sea vía heparinizada o una vía de infusión continua. El medicamento se tiene que pasar en el tiempo que se tiene que pasar. Yo por ahí leí, antes de toda esta lista de medicamentos, algo con respecto al imipenem, si no me equivoco. No recuerdo bien. Más abajo creo que está Edson. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿qué dice? Ya. Me ha pasado, ok, esta es, sí. Me ha pasado, justo es una pregunta de Carla, que el bebé tiene restricción de líquidos y la dosis de imipenem diluido en 100 centímetros es muy alta. Licenciada, magíster, ¿cómo puedo hacer si tiene restricción de líquidos? Bueno, el hecho de que tenga restricción de líquidos el bebé no significa que usted no se ciña al protocolo de administración del medicamento. Si el medicamento tiene que ser diluido, porque tiene que ser diluido en 100, usted cíñase a la indicación de dilución y usted le administra el medicamento, porque sin duda el médico que ha realizado la dosis
total del volumen de líquidos ha tomado en cuenta inclusive la cantidad de medicamento que usted le está pasando. El médico que está tratando a su bebé no hace esta indicación al azar. Es un bebé que está con restricción de líquidos, lo más seguro es que tenga un volumen oral restringido. De repente el niño está en NPO, o de repente tiene volúmenes realmente muy mínimos. Todo esto ya ha considerado el médico a la hora de hacer toda su, la indicación de la cantidad de miligramos que va a pasarle al niño. Porque además esto se resta del volumen total, del volumen continuo. Ok, Janet. Dice, no entendí muy bien el hecho de limpiar la vía con 2 mililitros de suero fisiológico. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya, lo que nosotros mencionábamos que después de cada administración de medicamentos siempre tenemos que limpiar la vía periférica, el catéter percutáneo. Entonces, independientemente si es un bebé pequeño, si es grande, vamos a introducir una pequeña cantidad de solución de suero fisiológico, ¿no? Por ejemplo, si es una vía periférica y estamos administrando furosemida, entonces necesitamos pues entre 0.5 a 1 cc de suero fisiológico como para limpiar la vía después de haber administrado la dosificación de furosemida diluida hacia 1, ¿no? Entonces, si furosemida recibe 0.3 centímetros, lo llevamos hasta 1, pero administramos si necesitamos realizar un poquito más el empuje o limpiar el acceso, entonces realizamos con una pequeña cantidad. Cuando es catéter percutáneo, sabemos que en trayecto, si nosotros administramos 1 centímetro, a que llegue a la vía central va a necesitar una pequeña cantidad más, ¿no? Es por eso que nosotros agregamos 1 centímetro, 2 centímetros, con ese fin, porque si no, no vamos a ver mayor eficacia en la administración de medicamentos. Sí, incluso cuando nosotros hacemos reanimación cardiopulmonar y es necesario la administración de adrenalina, de repente bicarbonato, qué sé yo, inclusive cuando terminamos de pasar estas, siempre se requiere por lo menos con medio centímetro, 1 centímetro para poder ayudar a terminar de limpiar toda la vía. Porque si ustedes piensen que si utilizan una llave de doble vía para la administración de medicamento, si ustedes administran un medicamento, un porcentaje mínimo se está quedando en las paredes del mismo. Por lo tanto, es necesario tener la garantía de que este está completamente limpio para continuar de pasar la solución que tiene indicada, ¿no? Es simplemente eso, ¿no? Y de tal forma que nosotros aseguramos también la permeabilidad de la vía. Bien, ya terminamos con esta parte del taller que ha quedado realmente muy, muy bien, muy bonito y con la participación de ustedes que se complementa fantásticamente. Entonces yo les dejo ahora porque termina ahora su ponencia la doctora Sugey. Muchísimas gracias, doctora, por el taller. Gracias, Magistra Zoila Cárdenas. Entonces vamos a continuar con la teoría. Vamos a dar 5 minutos de receso mientras realizamos la preparación de los siguientes temas.